El hombre espiritual. Por Watchman Nee. Solo un cristiano de este calibre puede proseguir bajo toda clase de sentimientos de angustia. No le importa nada, ni su vida ni su muerte, lo único que le interesa es la dirección de Dios. No se permite interés personal, deseo o anhelo alguno. Él se ha ofrecido a la muerte ya y su vida es exclusivamente para Dios. Nunca carga la culpa a nadie ni entiende mal a Dios, porque considera que todos sus caminos son de amor. Esta es la clase de persona que es capaz de cubrir la brecha. Aunque puede parecer que Dios le ha abandonado y los hombres le han olvidado, sin embargo él sigue firme en su puesto de batalla. Es un guerrero en la oración. Vence a Satanás. Reposo. Después que el creyente ha sido tratado, puede comenzar a andar por el camino de fe que es verdadera vida espiritual. Y el que llega a esta posición entra en una vida de reposo. El fuego de la cruz ha consumido todas sus empresas egoístas. Al fin ha aprendido la lección, reconoce que solo la voluntad de Dios es preciosa. Todo lo demás, aunque sea de natural deseable, es incompatible con la vida más elevada de Dios. Ahora se regocija renunciando a todo. Cuanto el Señor considere necesario retirarle, Él se lo entrega de buena gana. Los suspiros, lamentos y gemidos que surgían al principio con antelación, el buscar y resistirse, hoy han desaparecido por completo. Se da cuenta de que la vida más elevada es la que se vive para Dios y en obediencia a su voluntad. Aunque Él lo ha perdido todo, sin embargo está satisfecho con el cumplimiento del propósito de Dios. Aunque no le ha quedado nada de qué disfrutar, sin embargo es humilde bajo las órdenes de Dios. En tanto que el Señor esté complacido no le importa lo más mínimo lo que le suceda a él. Ahora tiene un reposo perfecto, no hay nada externo que pueda ya estimularle. Al presente el Hijo de Dios permanece con su voluntad unida a la del Señor. Su voluntad, hoy llena de fuerza espiritual, es capaz de controlar su emoción. Su andar es firme, seguro, reposado, sosegado. Su antigua situación de altibajos ha desaparecido. Aún así, no hemos de precipitarnos ahora a la conclusión de que a partir de este momento nunca más va a ser regido por la emoción, porque antes de entrar en el cielo mismo, esta perfección sin pecado es imposible. No obstante, al comparar su estado presente con su condición anterior, este puede verdaderamente ser descrito como un experimentar reposo, estar establecido y seguir firme. Ya no sufre de la incesante confusión en que se hallaba anteriormente, aunque de vez en cuando es posible que aún sea perturbado por la operación de su emoción. Es por esto que la oración vigilante sigue siendo indispensable. Apresurémonos, pues, a añadir, no entendamos mal lo que se ha dicho. Como si significara que a partir de aquí ya no habrá posibilidad de sentimientos, sea de gozo o de tristeza. Mientras nuestro órgano para la emoción no sea aniquilado, y nunca lo será, nuestros sentimientos seguirán existiendo. Todavía sentiremos dolor, desmayo, aridez y aflicción. Con todo, estos sufrimientos solo pueden penetrar en nuestro hombre exterior, dejando sin tocar al hombre interior, que permanece sereno y tranquilo como si no hubiera sucedido nada. Al llegar a esta posición de reposo el creyente hallará que todo lo que hasta aquí ha perdido por amor al Señor le ha sido restaurado. Ha ganado a Dios, y, por consiguiente, todo lo que pertenece a Dios le pertenece también a Él. Lo que el Señor le ha retirado antes, ahora puede ser debidamente gozado en Él. La razón por la que Dios al principio le llevó a través de muchas aflicciones fue porque su vida del alma andaba detrás de todo, buscando y procurando siempre para sí mismo, deseando incluso cosas que se hallaban fuera de la voluntad de Dios. Una acción independiente así tenía que ser podada por Dios. Ahora que se ha perdido a sí mismo, esto es, su vida natural, el cristiano está en una posición que le permite gozar de la bienaventuranza de Dios dentro de sus límites legítimos. Hasta el día de hoy no ha sido competente para estar rectamente relacionado con el goce de Dios.
A partir de ahora puede aceptar agradecido todo lo que se le da, porque el afán de conseguir algo para el yo ya ha sido reducido a la nada, no hace peticiones desordenadas rogando aquello que no debe concedérsele. Un hijo de Dios así ha avanzado hasta un terreno de pureza. Allí donde hay mezcla hay impureza. La Biblia ve la impureza como algo contaminado. Antes de que uno alcance este terreno en que no hay mezcla, el creyente no puede expresar un andar puro. Vive para Dios, pero también vive para sí, ama al Señor, pero se ama a sí mismo también, su intención es hacia Dios, pero simultáneamente piensa en su propia gloria, su placer, su comodidad. Una vida así es una vida contaminada. Anda por fe, pero también anda por el sentimiento, sigue al espíritu, pero también sigue al alma. Aunque en realidad no se reserva la porción mayor para sí mismo, sin embargo esta pequeña porción que retiene es suficiente para hacer su vida impura. Solamente lo que es puro es limpio, todo lo que está mezclado con alguna materia extraña está contaminado. Cuando un creyente ha experimentado el tratamiento práctico de la cruz, llega finalmente a una vida pura. Todo es para Dios y en Dios, y Dios está en todo también. No hay nada que sea para el yo. Incluso el más mínimo deseo para complacer al yo ha sido crucificado. El amor a uno mismo ha sido consignado a la muerte. El objetivo presente de su existencia pasa a ser único, hacer la voluntad de Dios. En tanto que Él esté complacido, no hay nada más que cuente, el obedecerle pasa a ser el único objetivo de la vida. No importa lo que uno sienta, lo que importa es obedecer a Dios. Esto es andar de modo puro. Aunque Dios le conceda paz, bienestar y sosiego, no. Los goza por amor a la satisfacción de su deseo. A partir de ahora lo ve todo con la mirada de Dios. Su vida anímica ha terminado y el Señor le ha concedido una vida pura, sosegada, verdadera, de fe, espiritual. Aunque es Dios el que le destruye, es igualmente Dios el que le edifica. Lo que es anímico ha sido destruido, pero lo que es espiritual ha sido establecido. Libro 3. Análisis. De alma y cuerpo. Primera parte. El análisis del alma. La mente. 1. La mente, un campo de batalla. 2. El fenómeno de la mente pasiva. 3. El método de la liberación. 4. Las leyes de la mente. Capítulo 1. La mente, un campo de batalla. La mente del hombre es su órgano para pensar. Por medio de ella está equipado para conocer, pensar, imaginar, recordar y entender. El intelecto del hombre, su razón, sabiduría y sagacidad, todo ello pertenece a la mente. Hablando en general, la mente es el cerebro. La mente es un término psicológico, en tanto que el cerebro es un término fisiológico. La mente de la psicología es el cerebro de la fisiología. La mente del hombre ocupa un lugar muy grande en su vida, porque su pensamiento influye fácilmente su acción. Antes de la regeneración. Según la Biblia, la mente del hombre es excepcional por el hecho de que constituye un campo de batalla en que Satán y sus espíritus malignos luchan contra la verdad y, por tanto, contra el creyente. Podemos ilustrarlo del modo siguiente: la voluntad y el espíritu del hombre son como una ciudadela que los espíritus malignos procuran capturar. El campo abierto en que se pelea la batalla para conquistar la ciudadela es la mente del hombre. Nótese cómo describe el apóstol Pablo esto: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 Cor. 10, 3-5, primero nos habla de una batalla, luego, de cómo se pelea, y finalmente de cuál es su objetivo. Esta lucha pertenece exclusivamente a la mente del hombre.
El apóstol asemeja los argumentos o razonamientos del hombre a las fortalezas de un enemigo. Describe la mente como en poder del enemigo, por tanto, tiene que ser capturada por medio de la batalla. Llega a la conclusión de que muchos pensamientos rebeldes reciben cobijo en estas fortalezas y es necesario cautivarlos a la obediencia de Cristo. Todo esto nos muestra claramente que la mente del hombre es la escena de una batalla en la que los espíritus malignos contienden con Dios. La Escritura explica que antes de la regeneración, el Dios de este mundo cegó los pensamientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Cor. 4:4. Este versículo concuerda con el que hemos citado antes en que Satanás domina la mente del hombre cegándole. Algunas personas quizás se consideran prudentes y sabias en extremo en su habilidad de producir muchos argumentos contra el Evangelio. Otras pueden dar por un hecho que la incredulidad es debida a un embotamiento del entendimiento, pero la verdad en ambos casos es que los ojos de la mente del hombre han sido vendados por Satanás. Cuando se halla la mente del hombre firmemente en poder de Satanás se vuelve, endurecida, el hombre sigue los deseos del cuerpo y la mente como hijos de ira, y por ello, erais extraños y enemigos en la mente, porque la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios. 2 Cor. 3:14, EF. 2:3, Colonia 1:21, Ro. 8:7. Al leer estos diversos pasajes podemos ver claramente en qué forma los poderes de las tinieblas se relacionan especialmente a la mente del hombre y que es peculiarmente susceptible al asalto de Satanás. Con respecto a la voluntad, la emoción y el cuerpo del hombre, los poderes del mal son incapaces de hacer nada directamente hasta que primero han ganado algún terreno en ellos. Pero con la mente del hombre pueden trabajar libremente sin haberle persuadido previamente o haber obtenido su invitación. La mente se ve ya como su posesión. El apóstol, comparando las mentes de los hombres a fortalezas de un enemigo, parece implicar que Satanás y sus espíritus malignos ya han establecido una relación profunda con la mente del hombre, que de alguna forma están usándola como su fortaleza en la cual aprisionar a sus cautivos. Por medio de la mente del hombre imponen su autoridad y por medio de la mente de sus cautivos transmiten pensamientos venenosos a otros para que éstos puedan también levantarse contra Dios. Es difícil estimar hasta qué punto la filosofía, ética, conocimiento, investigación y ciencia del mundo fluyen de los poderes de las tinieblas. Pero de un punto estamos seguros, todos los argumentos y obstáculos orgullosos presentados contra el conocimiento de Dios son las fortalezas del enemigo. ¿Es extraño contemplar la mente en una proximidad tal con las autoridades de la maldad? ¿No fue el pecado que primero cometió la humanidad, buscar el conocimiento del bien y del mal, y esto por instigación de Satanás? De ahí que la mente del hombre esté relacionada sobre todo con Satanás. Si leemos con cuidado las Escrituras y observamos las experiencias de los santos descubriremos que todas las comunicaciones entre las fuerzas humanas y las satánicas ocurren en el órgano del pensamiento. Tomemos, por ejemplo, la tentación de Satanás. Toda tentación con la cual atrae al hombre es presentada a su mente. Es verdad que Satanás usa con frecuencia la carne para asegurarse el consentimiento del hombre, con todo, en cada caso de seducción el enemigo crea alguna clase de pensamiento por la cual inducir al hombre a pecar. No podemos separar la tentación del pensamiento. Todas las tentaciones nos son ofrecidas en forma de pensamientos. Como estos últimos están tan expuestos al poder de las tinieblas, tenemos necesidad de aprender a guardarnos de ellos. Antes de la regeneración el intelecto del hombre le obstaculiza captar a Dios. Es necesario que con su gran poder Dios destruya los argumentos del hombre. Esta es una labor que tiene que ocurrir en el momento del nuevo nacimiento y ocurre entonces en la forma de arrepentimiento. La definición original de arrepentimiento no es otra que un cambio de mentalidad. El hombre en su mente está en enemistad con Dios,
Por tanto, Dios debe alterar la mente del hombre si ha de impartirle vida. En su estado no regenerado el hombre tiene la mente oscurecida, en su regeneración sufre un cambio radical. Debido a que ha estado unido así con el diablo, es vital que el hombre reciba de Dios una mente cambiada antes de que pueda recibir un nuevo corazón. HCH 11:18. Después de la regeneración. Pero incluso después del arrepentimiento la mente del creyente no está totalmente libre del contacto con Satanás. Como el enemigo trabajaba por medio de la mente en los días anteriores, también hoy va a trabajar de la misma manera. Pablo, al escribir a los creyentes de Corinto, les dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros pensamientos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 2 Cor. 11:3. El apóstol reconoce bien que como el Dios de este mundo ciega la mente de los no creyentes, también va a engañar la mente de los creyentes. Aunque ellos sean salvos, su vida del pensamiento todavía no ha sido renovada. En consecuencia, sigue siendo el campo de batalla más estratégico. La mente sufre los ataques de las potencias de las tinieblas más que ningún otro órgano de todo el hombre. Deberíamos comprender que los espíritus satánicos dirigen atención especial a nuestra mente y están atacándola de modo implacable, como la serpiente engañó a Eva con su astucia. Satanás no asaltó primero el corazón de Eva, sino que atacó su cabeza. De modo similar hoy, los espíritus malignos atacan primero nuestra cabeza, no nuestro corazón, con miras a corrompernos de la simplicidad y pureza que tenemos en Cristo. Entienden perfectamente que es el punto más débil de todo nuestro ser, porque había servido como su fortaleza antes de que creyéramos, y aún ahora no ha sido totalmente dominado. El ataque a la mente es la avenida más fácil para ellos para realizar sus propósitos. El corazón de Eva estaba sin pecado y, con todo, recibió los pensamientos sugeridos por Satán. Ella, pues, fue engañada por medio de la astucia de Satanás para no hacer el uso debido de su razonamiento y caer en el lazo del enemigo. Que el creyente, pues, sea cuidadoso si se gloría de poseer un corazón sincero y simple, porque a menos que sepa cómo rechazar los espíritus malignos en su mente, seguirá siendo tentado y engañado para que pierda la soberanía de su voluntad. Pablo sigue diciéndonos de dónde viene este peligro: si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado. 2 Cor. 11:4. El peligro del cristiano es que sea inyectada falsa enseñanza en su vida del pensamiento de modo que le descarríe de la devoción sincera y pura a Cristo. Estas son las obras que la serpiente está perpetrando hoy. Satanás se ha disfrazado como un ángel de luz para llevar a los santos a adorar con su intelecto a un Jesús distinto del Señor, para recibir otro espíritu distinto del Espíritu Santo y, por medio de estos, propagar un evangelio diferente del evangelio de la gracia de Dios. Pablo dice que esto no es otra cosa que las obras de Satanás en la mente del cristiano. El adversario transporta estas doctrinas a sus pensamientos y luego las impone en la mente del cristiano. Qué trágico es que sean muy pocos los que aprecien la realidad de estas actividades. Son pocos, realmente, los que quieren incluso pensar que el diablo pueda poner estos pensamientos en la mente de los hombres. Es posible que un hijo de Dios tenga una nueva vida y un nuevo corazón sin tener una nueva cabeza. Muchos santos, aunque tienen el corazón nuevo, tienen la mente todavía vieja. Su corazón está lleno de amor, en tanto que su cabeza carece totalmente de percepción. Con qué frecuencia los intentos del corazón son por completo puros, pero los pensamientos de la cabeza son confusos. Habiéndose saturado de una mezcolanza de todo, la mente carece del elemento más destacado de todos, que es penetración intuitiva espiritual. Son innumerables los santos que aman de modo genuino a todos los hijos de Dios, pero por desgracia su cerebro está relleno de una basofia de teorías, opiniones y objetivos.
Un gran número de los mejores y más fieles hijos de Dios son las personas más estrechas de miras y más llenas de prejuicios. Ya han decidido de antemano en qué consiste la verdad y qué verdad es la que han de aceptar. Rechazan toda verdad diferente porque no armonizan con sus nociones preconcebidas. Su cabeza no es tan expansiva como su corazón. Además, hay otros hijos de Dios cuya mente no puede concebir pensamiento alguno. No importa el número de verdades que hayan oído, nunca pueden ni recordar, ni practicar, ni comunicarse con nosotros. Estos, ciertamente, han oído mucho, con todo, no poseen habilidad para expresar nada de ello. Durante muchos años han recibido verdades, pero no disponen de ninguna para suplir las necesidades de los demás. Quizás es posible incluso que se jacten de lo llenos que están del Espíritu Santo. Lo que crea estos síntomas es una mente no renovada. La cabeza del hombre causa más daño a la gente que el corazón del hombre. Si los creyentes aprendieran a distinguir la renovación del corazón de la renovación de la cabeza, no cometerían la equivocación de creer en el hombre. Los cristianos deberían comprender que, incluso cuando uno mantiene la relación más íntima con Dios, es posible que, sin darse cuenta, haya aceptado las sugerencias de Satanás en su mente, lo cual es causa de errores en su conducta, palabras y puntos de vista. Aparte de la simple enseñanza de la Biblia, no hay palabras de los hombres que sean enteramente dignas de confianza. No hemos de vivir por las palabras del hombre simplemente porque admiramos o respetamos a este hombre. Sus expresiones y su conducta pueden ser muy santas, pero su pensamiento puede no ser espiritual. Por tanto, lo que observamos no es su hablar o su comportamiento, sino su mente. Si creemos que lo que dice aquel hombre es la verdad de Dios, por su conducta en la vida, haríamos de las palabras y la conducta de un hombre nuestro estándar de la verdad en vez de buscarlo en la Biblia. La historia está llena de casos de creyentes santificados que propagaban herejías. La explicación simple de ello es que sus corazones eran renovados, pero sus mentes permanecían viejas. Reconocemos, indudablemente, que la vida es más importante que el conocimiento. Realmente, la primera es 1.000.000 de veces de más consecuencia que el último. No obstante, después de algún crecimiento en la vida, es esencial buscar el conocimiento que procede de una mente renovada. Deberíamos ver lo urgente que es que tanto el corazón como la mente sean los dos renovados. Si la mente de un cristiano no es renovada, su vida se verá obligada a ser unilateral y estrecha. El obrar pasa a ser casi imposible para él. La enseñanza popular pone hoy énfasis en que ha de haber amor, paciencia, humildad y otras cosas así en la vida cristiana. Estos rasgos del corazón son altamente significativos, pues no hay nada que pueda reemplazarlos. Sin embargo, ¿podemos considerar que estos cubren todas nuestras necesidades? Son importantes, pero no lo abarcan todo. Es igualmente vital que la mente de la persona sea renovada, ampliada y fortalecida. De otro modo daremos evidencia de una vida desequilibrada. Hay muchos que sostienen que los cristianos espirituales no tienen por qué usar el sentido común, como si el ir a extremos pudiera ser mejor. Ahora bien, excepto por el hecho de que estos creyentes espirituales viven un poco mejor que los demás, no tienen utilidad y no puede confiárseles ningún trabajo. Con toda seguridad, no defendemos la sabiduría y conocimientos del mundo, porque la redención de Dios no nos llama a emplear nuestra mente anterior manchada por el pecado. Pero Dios desea que nuestra mente sea renovada, como lo es nuestro espíritu. Dios quiere restaurar nuestra vida de pensamiento al estado excelente que tenía cuando fue creada, de manera que no solo pueda glorificar a Dios en nuestro andar, sino glorificarle en nuestro pensar también. ¿Quién puede estimar el número inmenso de hijos de Dios que, por descuidar su mente, se vuelven estrechos, obstinados, fanáticos y a veces contaminados? Se quedan cortos de la gloria de Dios.
El pueblo del Señor debe saber que si ha de vivir una vida plena, su mente debe ser renovada. Una de las razones por las que el reino de Dios carece de obreros hoy es que hay demasiados que no pueden emprender nada con la cabeza. Descuidan el procurar su renovación después que han sido salvados y por ello permiten que su obra quede obstruida. La Biblia declara, de modo enfático, que hemos de ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, Ro 12:2. La mente que se halla bajo el ataque de los espíritus malignos. Si examinamos cuidadosamente las experiencias mentales de un cristiano determinado, podemos ver que no solo es estrecho de miras, sino que contiene muchos defectos también. Su cabeza, por ejemplo, puede bullir con toda clase de pensamientos, imaginaciones, imágenes impuras, vagabundeos e ideas confusas e incontrolables. Su memoria puede fallarle de súbito, su poder de concentración puede ser debilitado, puede obsesionarse por prejuicios que surgen de fuentes desconocidas, o bien puede sentirse inundado por pensamientos desordenados que se revuelven incesantemente en su cabeza. Este cristiano puede sentirse impotente para regular su vida mental y hacer que obedezca al intento de su voluntad. Olvida innumerables cosas, tanto pequeñas como grandes. Realiza muchas acciones impropias sin saber por qué y sin mucha investigación sobre las razones. Físicamente es bien saludable, pero mentalmente no comprende la explicación de estos síntomas. No es raro que los santos tengan estas dificultades mentales, sin saber por qué. Si una persona descubre que manifiesta los síntomas antes mencionados, debe hacerse unas pocas preguntas para determinar el origen de estas señales. ¿Quién controla mi mente? ¿Yo mismo? Y si es así, ¿por qué no la puedo controlar ahora? ¿Es Dios el que dirige mi mente? Pero, según el principio escritural, Dios nunca rige la mente del hombre. Hablaremos sobre este asunto más adelante. Si no soy yo ni Dios los que regulamos la vida mental, ¿quién es el que está en su control? Evidentemente, se trata de los poderes de las tinieblas que fomentan estos síntomas mentales. Así que siempre que un hijo de Dios nota que no es capaz de gobernar su mente, debería averiguar al instante si es el enemigo el que la rige. Un hecho que hemos de tener siempre presente es, el hombre posee una voluntad libre. La intención de Dios es que el hombre se controle a sí mismo. El hombre tiene autoridad para regular su ambiente natural, por ello sus procesos mentales deberían estar sometidos al poder de su voluntad. Un cristiano debería inquirir sobre sí mismo, ¿son estos mis propios pensamientos? ¿Soy yo el que estoy pensando? Si no soy yo el que pienso, tiene que ser, pues, el espíritu maligno, que es capaz de obrar en la mente del hombre. Como yo no quiero pensar, y la mente sigue, generalmente, a la voluntad, entonces los pensamientos que al presente surgen en mi cabeza no pueden ser míos, sino que son pensamientos emanados de otra persona, que usa la capacidad de mi mente en contra de mi propia voluntad. La persona debería saber que en el caso de que no haya intentado pensar, y, con todo, surjan estos pensamientos en su cabeza, tiene que llegar a la conclusión de que estos pensamientos no son suyos sino del espíritu maligno. Para determinar si una idea es suya o del espíritu del mal, el cristiano debería observar en qué forma aparece. Si en el comienzo su facultad mental es pacífica y su ser tranquilo, y está funcionando normalmente y en conformidad con las circunstancias que le rodean, pero súbitamente aparece un pensamiento o una idea completa, que no tiene relación en sus circunstancias presentes o en la obra en que está ocupado, que cruza su cerebro, este pensamiento rápido como el relámpago y desordenado es probable que sea debido a los malos espíritus. Estos intentan inyectar sus pensamientos en la cabeza del creyente y así inducirle a aceptarlos como propios. Es indudable que la idea o noción que los malos espíritus introducen en la mente del hombre es algo que él no ha pensado en aquel momento y que no sigue el curso de su pensamiento. Es completamente nueva, algo que nunca había pensado antes por sí mismo. Ha surgido abruptamente y
por sí sola. Cuando uno tiene esta clase de pensamiento, hará bien. Inquiriendo, ¿pienso yo realmente de esta manera? ¿Soy yo en realidad el que estoy pensando? ¿Quiero yo pensar de esta manera, o bien esto es algo que simplemente es activado en mi mente por su propia cuenta? El Hijo de Dios debería determinar si es él mismo el que está pensando o no lo es. Si la idea no se ha originado en él, sino que, por el contrario, él se opone a la idea, y, con todo, se halla en su cabeza, entonces tiene que suponer que esta idea procede del enemigo. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.